Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el doctor Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión y discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Nuevamente Encuentros se viste gala, pues esta vez tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Bueno, creo que todos los salvadoreños conocen la faceta política del vicepresidente de El Salvador, pero muy pocos conocen su formidable formación académica. Así que voy a leer su trayectoria intelectual para todos aquellos que no sepan. Félix Ulloa se graduó de Derecho, licenciatura y doctorado con calificación sobresaliente cum laude en la Universidad Complutense de El Salvador. Además, cursó estudios de Política y Administración Públicas en la prestigiosa Escuela École Nationale de Administración de Francia. Valga decir que antes de que su desaparición, la ENA era una de las instituciones más prestigiosas y elitistas de Francia. Formaba parte de las llamadas Grande École. Félix Ulloa, además de su trayectoria como abogado, también se ha desempeñado como docente de Ciencias Políticas en la Universidad de El Salvador y de Derecho en la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Bienvenido, vicepresidente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y en esta oportunidad estaremos conversando sobre un tema que él viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y me refiero a la integración centroamericana, sueño o posibilidad real. Bienvenido, vicepresidente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Aprovecho para enviar un saludo a Radio Clásica, que está cumpliendo su 50º aniversario. Y para El Salvador, pues es un honor tener una radio que transmite la música clásica, que como decía su lema, la música es el espíritu de las almas. La música es El lenguaje de el lenguaje de las almas. Para un lenguaje y espíritu casi sí. A veces se parecen, pero es que a mí me encantaba escucharlo cuando oía esa voz así melodiosa que lo transportaba a uno a un estado espiritual muy alto. Así que gracias por la oportunidad. Y gracias a usted también por acompañarnos en este medio siglo de Radio Clásica y en esta faceta que también, además de la música clásica y académica, queremos resaltar los valores intelectuales y culturales, y usted pues representa ese valor especial en que pues nos sentimos muy orgullosos. Entonces, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un privilegio tenerlo en Radio Clásica, bueno, ahora aquí en su casa, y en particular en el programa Encuentros. Vicepresidente, hace unos días tuvimos en nuestros estudios al politólogo doctor René Mauricio Valdés y hablamos sobre el libro La estrategia del puercoespín, Centroamérica, al paso entre los océanos, 1821-1969. Tengo entendido que usted fue presentador de este libro cuando se presentó en la Agencia de la Cooperación Española. Creo que para hablar de la actualidad de la integración centroamericana, antes debemos remitirnos a la historia y al trabajo del doctor Valdés, que analiza muy bien los intentos de integración centroamericana a lo largo de la historia. Vicepresidente, Valdés, citando a Simón Bolívar, dice: los estados del Istmo de Panamá hasta Guatemala formarán quizá una asociación. Esta posición entre los dos mares podrá ser con el tiempo el emporio del universo. Vicepresidente, ¿cuál es la relevancia histórica de Centroamérica? ¿Su ventaja es únicamente una posición geográfica? ¿Y por qué no hemos conseguido sacar provecho de este valor? Bueno, en primer lugar, sí quiero aprovechar también para felicitar a René Mauricio por esta extraordinaria investigación que hizo y que nos ha dado a todo
la nación centroamericana, un conocimiento profundo del devenir histórico porque hemos transitado desde 1821, que es la fecha que él establece, que es el año en que nos independizamos del Reino de España y que decidimos formar y avanzar por nuestro propio camino. La investigación toca elementos históricos, políticos, culturales, económicos y de geopolítica de la época y nos revela las claves para entender la situación actual de Centroamérica. Citando a Bolívar, él decía pues que este istmo centroamericano que une las dos masas continentales del norte y del sur de América, también es el puente natural entre los dos océanos. Esa posición geográfica nos da una ventaja, pero no es lo único, el único valor que nosotros estamos tratando de recuperar ya ahora, bien entrado el siglo XXI, estamos por llegar pues, al primer cuarto del siglo XXI, y todavía los centroamericanos estamos lidiando con la Unión Centroamericana. ¿Cómo logramos unirnos? Porque cuando se estableció, y Mauricio lo relata muy bien, el periodo de la República Federal de Centroamérica, en 1824, pues duró menos de una década porque había intereses y fuerzas que se oponían a la federación, porque la federación en sí misma significaba un sujeto político, económico, relevante en ese mundo del siglo XIX. Entonces había que dividirnos y nos dividieron. Ahora la situación actual de la región, ya Centroamérica ha avanzado, tenemos no solo los 5 estados que nos independizamos de España, sino que se ha sumado Panamá, se ha sumado Belice y se ha sumado la República Dominicana. Entonces ahora se llama la región SICA y somos 8 estados. Y entre los 8 estados constituimos una entidad que en términos económicos sería la cuarta economía de América Latina, solo superado por Brasil, México y Argentina. Luego vendría la región SICA, con una extensión de más de 550 kilómetros cuadrados, que nos hace más grande que España, y una población de 60 millones de habitantes, que se vuelve un mercado atractivo en el mundo contemporáneo. Entonces, esos son los desafíos actuales, y cuando hablábamos con Mauricio de su libro, porque este proyecto Mauricio lo tiene desde que salió graduado de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, allá al inicio de los años 80, y era su tesis de graduación y el trabajo de la Unidad Centroamericana. Y ahora lo culmina con esta obra maestra, una obra extraordinaria, escrita con rigor académico, con una cantidad de fuentes históricas que le da solidez a sus afirmaciones y nos revela muchas claves que espero que en la entrevista las vayamos descubriendo. Vicepresidente, como usted bien dice en el libro del doctor Valdés, él señala que el intento más serio de Unión Centroamericana fue cuando José Santos Zelaya, presidente de Nicaragua, incorpora la mosquita a Nicaragua. Por supuesto, estamos hablando de la unión de solo 3 países, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Pero esto generó muchas expectativas en todo el istmo. Sin embargo, en esta oportunidad histórica aparece la figura del general Tomás Regalado. A pesar de ser unionista, se opuso a que el ejército salvadoreño se desarmara, aduciendo que no podría defenderse de una invasión de Guatemala. Y es así como da un golpe de Estado y retiró a El Salvador de la República Mayor. Valdés señala, citando a otros autores, que los estados parecían, en aquel entonces, querer la federación, pero no lo suficiente para pagar el precio. Vicepresidente, para unificar una región se necesita de un liderazgo que esté dispuesto a pagar el precio. ¿Cree que históricamente ningún país de la región centroamericana ha estado dispuesto a asumir ese sacrificio y que esto representa un obstáculo para la unidad centroamericana? Además, si me puede después... Sí, no, vamos a ir viéndolo porque el ejemplo que pone Mauricio de la República Mayor, que fue integrada por Honduras, Nicaragua y El Salvador, también se repite ya en el siglo XX. Se crea otro proyecto y se da una constitución centroamericana con Honduras, Guatemala y El Salvador. Es decir, hemos ido haciendo ensayos, así, de prueba y error, de países que nos vamos integrando. El Salvador siempre ha estado en todos los proyectos integracionistas. Somos los más integracionistas de la región, salvo ese incidente que relata a Mauricio del Tomás Regalado, del presidente de esa época, porque aunque él era integracionista,
el temor de que Guatemala invadiera se debía a que la República Mayor, formada por Honduras, Nicaragua y El Salvador, era formada por gobiernos liberales, pero en Guatemala había un gobierno conservador y Costa Rica estaba alejada. Entonces, y los Estados Unidos, que en esa época también eran un factor de incidía en estos procesos de integración, apoyaban a los dos estados, es decir, a Guatemala y a Costa Rica en contra de la República Mayor. Y en esa época la República Mayor era apoyada por el Reino Unido, por Gran Bretaña, que fue un factor determinante durante todo el siglo XIX, con el cónsul, no me acuerdo el nombre exacto, que era el que manejaba las finanzas del Reino de Gran Bretaña, el Reino Unido, y a través de préstamos iba endeudando a la federación, pero ellos también tenían su propio interés. Y todo esto tiene un denominador común, y es el canal interoceánico. Es decir, cuando Ferdinand de Lesseps, que construyó el canal de Suez, trató de hacer ese proyecto en Panamá y no lo pudo concluir y lo retomaron luego otros estados que también, Holanda fue el primero que hizo el primer gran estudio serio sobre el canal, fue como la manzana de la discordia para las grandes potencias. Inglaterra, los Estados Unidos, todos querían construir el canal porque es una ventaja competitiva que hoy, en el siglo XXI, lo estamos viendo con el actual presidente de Estados Unidos. Entonces, todo esto de los intereses foráneos y de las élites propias de Centroamérica que se aliaban unos con unas fuerzas, otras con otras. Por ejemplo, la Federación fue víctima de las fuerzas conservadoras, sobre todo en esa época la Iglesia Católica y todos los, digamos, intereses que tenía por las grandes tierras, los latifundios, que una de las cosas que hicieron los liberales en su primera reforma fue abolir los contratos enfiteuticos con los cuales la Iglesia administraba sus grandes propiedades. Entonces, para la Iglesia, los liberales eran, al contrario, eran adversarios. Y los gobiernos liberales eran los que más promovían la federación o la Unión de Centroamérica. Los de José Santos Zelaya, los dos Barrios, Gerardo Barrios acá o José Rufino Barrios en Guatemala, eran las figuras que promovían la Unión y la Federación Centroamericana. Entonces, cuando el doctor Valdés hace este análisis y nos dice que ese fue el mayor esfuerzo en ese momento, era porque sí, en efecto, si los tres países hubieran tenido esa capacidad de pagar el precio de la unificación, desarticulando sus ejércitos, porque la idea era crear un ejército común de los estados. El Salvador, en ese caso, pues el presidente Tomás Regalado, no estuvo de acuerdo, o sea, no quiso pagar ese precio. Y si entendemos la posición que estaba con Guatemala, era entendible decir, bueno, miren, yo tengo aquí esta amenaza, que ya no la tiene ni Honduras ni Nicaragua, nosotros sí, y eso pues son los hechos históricos que uno tiene que saber evaluar y saber contextualizar en momentos actuales donde hoy sí estamos también decididos, y esa es una de las delegaciones que me ha dado el presidente Bukele, porque el presidente Bukele es un gran integracionista. Él en una ocasión dijo que su niña, su hija, que estaba de 1 año en esa época, Laila, él quería que cuando tuviera 18 años fuera una ciudadana centroamericana. O sea, que ya hubiéramos logrado tener la gran República Centroamericana. Lo mismo dijo Carpio Nicol, el creador del Parlamento Centroamericano, dijo, yo nací guatemalteco, pero quiero morir centroamericano. Se murió y no logró ver ese sueño. Ojalá nosotros sí podamos ver que Laila sea ciudadana centroamericana cuando cumpla 18 años. Pero el tema es cómo ir resolviendo y administrando las contradicciones que tenemos en el plano político o en el plano ideológico, porque eso es lo que nos separa y generalmente los énfasis se hacen en lo que nos divide, en lo que no estamos de acuerdo, cuando debería ser al revés, hacer los énfasis en lo que es común, en lo que nos fortalece. Solo para poner un ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, uno de las secretarías que tiene el sistema, el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, fundado en 1991 por el Protocolo de Tegucigalpa, la COMISCA, que es la Comisión de Ministerios de Salud de Centroamérica, hizo compras conjuntas. O sea, compró para los 8 estados y nos ahorramos más de $110 millones por haber hecho un esfuerzo común. Imagínense si tuviésemos eso mismo en otras actividades, en otras
digamos, funciones que tiene el sistema, pero la mala noticia actualmente es que no tenemos secretario general del SICA. Ya llevamos casi un año sin secretario general, hemos estado con altos y bajos en este sistema de la integración, pero la voluntad, el esfuerzo, sobre todo en el caso salvadoreño, es mantenernos firmes, buscando la integración centroamericana y dispuestos nosotros, a lo que tú preguntabas, ¿están dispuestos a pagar el precio? Sí, estamos dispuestos, porque unidos seremos mucho más grandes. Hoy en día, vicepresidente, cada vez escuchamos más hablar del sueño marazánico, lo que usted está diciendo. Francisco Morazán, en el imaginario salvadoreño, es símbolo de la integración centroamericana. ¿Cómo valora la figura de Francisco Morazán y cuáles fueron las razones por las que fracasó ese sueño de integración que ya empezó a comentarnos acerca de ello? Bueno, para nosotros Francisco Morazán es el padre de la patria grande, ¿verdad? Es el padre de la patria centroamericana. Y El Salvador lo apoyó y lo amó tanto que él en su testamento, cuando lo fusilaron en Costa Rica, dijo que quería que sus restos descansaran en San Salvador. Y aquí están, aunque él pues era de origen hondureño, pero él se sentía totalmente identificado por El Salvador. ¿Por qué fracasó el sueño de Morazán? Ya lo decíamos, habían intereses tanto locales, domésticos, de las fuerzas conservadoras, que se echó encima pues, en contra de su presidencia a la Iglesia Católica, que era muy poderosa en Guatemala. Los Estados Unidos de esa época apoyaban a los gobiernos conservadores. Se hizo toda una campaña en contra de los liberales. Bueno, hubo una epidemia de viruela que mataba grandes poblaciones indígenas en Guatemala, y la Iglesia Católica dijo que eso se debía a que era la maldición divina por la presidencia de Morazán. Y un corralero que vivía en un convento que se llamaba Rafael Carrara, eso lo hicieron héroe y fue el que llevó las fuerzas militares conservadoras a la derrota de todas las fuerzas liberales, y quedó de presidente ahí Rafael Carrara, que cuenta la historia, no podía firmar, era un corralero, entonces firmaba Raca Carraca. Es un pendejo. Entonces, esos factores fueron los que impidieron que la República Federal pudiese conducir a nuestros pueblos, a nuestras naciones, en el devenir histórico. Y ahora imagínense cómo seríamos si desde esa época hubiéramos Estados Unidos, y no como se hizo después de la derrota de Morazán por Rafael Carrera, los estados nacionales. Entonces nos hicimos los 5 estados pequeños que somos hasta ahora, y se cayó ese sueño de grandeza, ese sueño con el cual pues algunos europeos sobre todo veían de que en este país, en esta región, en esta zona, estábamos aprendiendo a administrar los estados y las cosas públicas, porque anteriormente, y lo dice el libro de Mauricio Valdés, había una visión así un poco despectiva de que nosotros, al habernos independizado de España, pues habíamos perdido la posibilidad de desarrollar Una provincia, así, una provincia. Claro. Mire, volviendo al trabajo del doctor Valdés, esto es muy importante. Él señalaba que haciendo un análisis histórico de los intentos de unificación centroamericana, encontraba un patrón común. Encontraba que la unidad centroamericana lograba tener éxito cuando se visualiza un enemigo externo. Ejemplo, la invasión de William Walker en Nicaragua y el enfrentamiento entre Zelaya e Inglaterra, ¿no? Esta hipótesis es respaldada por la teoría política de Carl Smith, ¿no? La configuración del famoso amigo y enemigo. Curiosamente, hay un texto célebre de Roque Dalton que indica que una de las ventajas de las potencias extranjeras es que en Centroamérica jamás se han presentado como enemigo de nuestro pueblo. Si han intervenido en todo caso es para tutelarnos o en todo caso para defender los intereses de los estadounidenses. Vicepresidente, ¿cómo valora históricamente el papel de las potencias extranjeras, en especial Estados Unidos, en relación a Centroamérica? ¿Y cómo debemos nosotros entender a Estados Unidos? ¿Un amigo, un aliado o una cultura diferente a nuestros intereses? Bueno, hay muchas aristas en este tema, sobre todo la relación con Estados Unidos, porque también habían otras potencias que estaban interesadas y jugaban un papel importante en ese periodo en Centroamérica. Ponemos el caso del Reino Unido, con el cónsul Chatfield, que es el actor que es en
en la superficie y bajo la superficie movía los hilos en esa época. Pero con Estados Unidos la relación es muy complicada y muy sencilla. En primer lugar, El Salvador envió una misión a Washington para pedir integrarnos a la Unión Americana. Es con la invasión de William Walker, ¿verdad? No, fue antes de William Walker. Y eso fue cuando México quiso anexar Centroamérica, ¿verdad? Cuando que vino el general Vicente Filísola y empezó a anexar las provincias que se habían independizado de España bajo el imperio de Iturbide. Entonces la idea era que el imperio de Iturbide, a través de este general, que ahí tuvimos una discusión con Mauricio, porque Mauricio dice que es español y nosotros teníamos entendido que era italiano. Doble, un poco Cristóbal Colón. Al final fue Filísola el que vino, entonces El Salvador, para defenderse de México, porque fue la única provincia rebelde que no se le rindió al imperio mexicano, envió una misión a Washington para pedir volvernos un estado de la Unión Americana. Entonces desde ahí empieza nuestra relación. Yo acabo de estar en Washington y hay unos documentos de 1825 firmados por un representante del gobierno de John Quincy Adams junto con nuestro prócer de Zacatecoluca, José Simeón Cañas. Imagínense de esa época. Pero en ese momento las potencias, y en el caso de Estados Unidos, de las invasiones que ha hecho a la región, sobre todo las del siglo XX, sí no tienen ese carácter ni de liberador, ni de democratizador, ni mucho menos. Han invadido Panamá en 1989, en Nicaragua hubo una invasión que duró por muchos años. Es más, hubieron elecciones allá por 1928, por ahí, que las organizó el comandante de Estados Unidos que estaba interviniendo ahí en Nicaragua. La de William Walker, que sí también es otra visión importante porque permitió crear la guerra nacional, la gran guerra patria, como le llaman, y que fue liderada por muchos grandes estrategas militares salvadoreños, Ramón Belloso, el general Cañas, que aunque Costa Rica lo ha adoptado como uno de sus próceres, él es de origen salvadoreño, nacido aquí en Suchitoto. Pero bueno, lo que importa es que ahí hubo una unidad de todos para combatir al filibustero que había venido y se había nombrado pues presidente de Centroamérica. Entonces, esa teoría de enemigo, amigo, o el amigo de mi enemigo es mi amigo, etcétera, puede funcionar, pero no ha sido el caso en la región. Lo que plantea en su libro y la tesis central del libro de Mauricio es en esto de la estrategia del puercoespín, es que el puercoespín pequeñito y ante depredadores grandes se enrosca, presenta las púas y con eso ahuyenta a cualquier depredador. Entonces lo que dice él es que deberíamos de tener esa estrategia, de alguna manera volvernos como el puercoespín, pequeños, pero tener como contener a cualquier depredador que viniera de fuera. Hubieron algunos hechos aislados, si se quiere, en esa línea de autodefensa de la soberanía de la región, cuando se pusieron algunos productos británicos, algunos se fueron prohibidos, a otros se les pusieron grandes impuestos. Era el gobierno de los Altos, que era un gobierno que había en Guatemala, junto con El Salvador. Es decir, hemos tratado de responder en la medida de lo posible, porque militarmente no teníamos capacidad de enfrentar esta, pero desde el punto de vista económico, político, sí podíamos hacerlo. Entonces, yo creo que la estrategia del puercoespín al final lo que hace es un llamado a que nos unamos todos los de la región para defender los intereses de la región. Y esa es la síntesis. Entiendo. Vicepresidente, hoy en día se está revisando la figura de Maximiliano Hernández Martínez. Hay algunos historiadores que destacan su popularidad y su buen manejo de las finanzas en su gobierno y algunos legados que tal vez todavía podemos ver, como la normal, etcétera. ¿Cómo valora usted la figura de Hernández Martínez? Mire, también ese es otro, digamos, tema bastante complejo, porque muchos lo evalúan o lo valoran desde el punto de vista represivo, cuando él en el levantamiento de 1932 estuvo a la cabeza para la represión al levantamiento campesino en el occidente del país. Ya otros dicen que durante el martinato, que duró 13 años,
no hubieron libertades públicas, se prohibieron las oposiciones, no había opositores, es decir, toda una visión de autoritarismo, ¿verdad? Que hay un amigo historiador, Roberto Turcios, que habla del autoritarismo y del progreso, o sea, que bajo gobiernos militares El Salvador fue progresando con las grandes obras de infraestructura que se construyeron durante los gobiernos, durante la dictadura militar, pero a costa de las libertades públicas o libertades democráticas. Entonces ahí es donde uno podría pensar que hay una dicotomía entre desarrollo y autoritarismo, ¿no? Es decir, una cosa puede seguir sin la otra. Yo tengo alguna experiencia, por ejemplo, ahí en Haití, cuando yo trabajaba en Haití, la gente añoraba a los años de Duvalier, decía que Haití era la perla del Caribe, que era próspero, pero tenía los tontón macute que reprimían a cualquier opositor político. Entonces, bien, cuando llegó la democracia, con Aristide se volvió Puerto Príncipe un bidonville, o sea, una ciudad llena de champas, o sea, la democracia trajo el desorden y la pobreza. Entonces, hay que valorar al general Martínez junto con todos los gobiernos militares, porque a partir de ahí es que se instaura los gobiernos militares. El último gobierno civil que hubo fue el del ingeniero Arturo Araujo, que llevaba de vicepresidente a Martínez y que al darle el golpe de Estado, ¿verdad? Martínez dice que él no estuvo involucrado, ¿verdad? Pero habían los tratados de Washington de 1923 que establecían que ningún país firmante del tratado debería reconocer a un gobierno que surgiera o de una revolución o de un golpe de Estado. Entonces Martínez, que debía haber asumido la presidencia porque era el vicepresidente, no lo reconoció ningún Estado por la presión de Estados Unidos de los tratados. Entonces, y esto es una parte familiar, porque un tío abuelo mío era el primer designado a la República durante el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Y si no era el vicepresidente, le tocaba al primer designado. Pero ahí está, y está en el libro ese que te acabo de dar, en el azul, ahí está la referencia cuando el embajador de Estados Unidos aquí dijo que el general, en esa época era el coronel, que el coronel Garay no podía asumir la presidencia porque solo tenía 200 hombres en su destacamento militar ahí en San Miguel. Y que por lo tanto no garantizaba el poder. Pero viene la segunda vez, ya cuando derrocan a Martínez, en el 44, cuando la gran huelga de brazos caídos, entonces ya mi tío ya no era coronel, era general, y era el ministro de la guerra de Martínez. Entonces lo llaman también para que asuma la presidencia transitoria y también dice que no acepta, y es el subsecretario de la guerra, otro general, el que asume la presidencia. Entonces yo creo que mi tío era muy, muy leal a Martínez y no pudo ni quiso pelear para ser él el que asumiera y dejó que Martínez se mantuviera en el poder. Al final, y fíjense qué paradójico es esto, en los años 30, 1932, después del golpe, Martínez decide quedarse y dice, yo fui electo por el pueblo y no voy a renunciar. Y bueno, sus compañeros de armas, ahí mi tío, pues lo acuerparon y se quedó. Entonces, ya a finales del año del 32, lo reconocieron dos países europeos. La Italia de Mussolini y la República de España. ¿Estaba Franco? No, Franco estaba. No, Franco derrotó a la República. O sea, era una república totalmente opuesta. Después a la... Sí, entonces él tuvo dos reconocimientos totalmente disímiles. España, con la primera república, la segunda república española, y Benito Mussolini. Entonces, ya reconocido por los dos, no hubo más que todos los países lo reconocieron y el mismo Estados Unidos lo tuvo que reconocer y se quedó en el poder 13 años. Interesante, ¿no? Sí, ese libro lo tenemos que, luego otra entrevista, hablar sobre él. Vicepresidente, pasemos hoy al presente. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos para lograr una verdadera integración centroamericana en el contexto actual y qué modelo de integración podría mejor adaptarse a la realidad social, económica y política de Centroamérica? La respuesta está clara, les voy a dar una copia. Dentro del mandato del presidente, cuando me delega a mí encargarme de los temas de la integración, empezamos a hacer un ejercicio de buscar
qué podíamos hacer para acelerar el proceso de integración, para profundizarlo, para hacerlo avanzar. Y fuimos encontrando pues que habían vacíos, habían actitudes, había una variedad de factores que impedían que el proceso avanzara. Y una de esas estaba en la arquitectura del protocolo de Tegucigalpa. Pues el protocolo de Tegucigalpa fue suscrito en diciembre de 1991. O sea, no, en 1991 todavía nosotros no habíamos firmado la paz. En Guatemala tampoco se había firmado la paz. Estábamos todavía en los estertores de la guerra civil. Solo Nicaragua había firmado la paz de Zapua. Entonces, el instrumento del protocolo de Tegucigalpa era, y empieza así, tiene 4 pilares. Dice, se reconoce a Centroamérica como una zona de paz, democracia, desarrollo y libertad. Son los 4 pilares fundamentales del protocolo de Tegucigalpa. Y con eso se trata de llenar ese vacío y esa ansiedad de terminar la guerra de los años 80 para darle a la zona prosperidad, desarrollo, libertad y paz. Eso es. Pero se dejaron afuera muchos factores que han incidido en que no se avance. Uno de ellos es el Parlamento Centroamericano. ¿Ya? No se le reconocieron las facultades que tiene todo parlamento, que son de emitir normas de obligatorio cumplimiento. En derecho se llaman normas erga omnes, o sea que rigen para todos de forma obligatoria. Entonces se quedó el parlamento como una instancia deliberativa, porque así se concibió. El parlamento es antes del protocolo de Tegucigalpa, pero el parlamento se firmó en Esquipulas en 1985-86, y era un espacio para deliberar de los presidentes. Por eso se concibe como un parlamento, pero para deliberar, no para dar normas. Y ahora, después que vimos todos estos vacíos, El Salvador presentó, me tocó presentarlo a mí en Santiago de los Caballeros, allá en Dominicana, en la cumbre de presidentes del año 2002, el documento mediante el cual nosotros estamos pidiendo una revisión total del protocolo de Tegucigalpa y darle una unidad orgánica al proyecto a través de las 3 funciones principales: la legislativa, o sea, un parlamento que dé normas como el Parlamento Europeo, que son normas válidas para todos los estados; una Corte Suprema, una Corte de Justicia que resuelva los problemas para todos los estados; y una cumbre de presidentes que es como la rama ejecutiva. Entonces son las 3 funciones republicanas. Y eso lo tenemos contemplado en el documento que presentamos, porque tenemos un parlamento que no da normas obligatorias ni generales. Tenemos una Corte Centroamericana que solo la reconocen 4 países de los 8. Solo las cumbres presidenciales que los presidentes no van. Entonces no se reúnen, mandan, bueno, voy yo como vicepresidente, aunque el presidente Bukele me ha dicho, el día que vayan los presidentes, nosotros vamos a estar presentes. Pero no van cancilleres o ministros. Entonces no hay ese diálogo de alto nivel donde, como me contaba Vinicio Cerezo, esta es una anécdota que muy poca gente la sabe, cuando estaban los momentos más terribles de las guerras en Centroamérica, a mediados de los años 80, los contra en Nicaragua, la guerrilla aquí en El Salvador, en Guatemala, en todos lados, decidieron reunirse los 5 presidentes de Centroamérica y dijeron, vamos a ir a un lugar donde nadie nos interrumpa, donde no haya nada. ¿Qué lugar es ese? Entonces digo, Vinicio, miren, vamos a ir a un consistorio ahí en Esquipulas, y ahí en los consistorios solo puede entrar el Papa o los reyes, los presidentes, nadie más. Y se encerraron ahí durante 5 días y se prometieron que no iban a salir hasta que tuvieran un acuerdo común. Y de ahí salió el Parlamento Centroamericano. Entonces, ahora hace falta esa voluntad de que digan los 8, ¿verdad? Los 7 presidentes, más el primer ministro de Belice, que ya está integrado, el primer ministro, y se encierren y aprueben este documento. Entonces vamos a ver la posibilidad de dar ese salto, porque el modelo no es que le hemos copiado a la Unión Europea, ni mucho menos. No podríamos, pues, si la Unión Europea, imagino, son 27 estados con lenguas, religiones y costumbres diferentes. Nosotros aquí tenemos un denominador común, excepto Belice, que tiene, pero ya la mayoría de la diáspora salvadoreña la que está. Pronto va a ser, Claro. van a hablar español. De hecho, el primer ministro Johnny Briceño habla muy bien español, un gran amigo. Pero lo que les quiero decir es que se necesita que los jefes de Estado tomen esa decisión
hagan ese esfuerzo. Pero también hay que ser realista, ¿no? En Guatemala, en los años que cuando terminó la Federación Centroamericana, eran puros conservadores y 4 países eran liberales. Entonces, los 4 países querían volver a la república, pero Guatemala lo impedía. Con el paso del tiempo, ¿verdad?, los conservadores fueron perdiendo poder y entró un gobierno liberal muy fuerte en Guatemala, que lo dirigía Justo Rufino Barrios. Y Justo Rufino Barrios dijo: yo voy a lograr la unidad de Centroamérica y lo voy a hacer por las armas, porque no quieren por las buenas, lo vamos a hacer por las armas. Y salió en su campaña y ahí murió en la batalla de Chalchuapa. O sea, no pudimos, ¿no? O sea, ahí habían 4 liberales, un conservador. Luego había un liberal fuerte y los conservadores. Él dijo: los voy a ir a... Y no se pudo. Entonces hoy estamos igual. Entonces, la anécdota es diálogo, diálogo, diálogo y paciencia. Y hay que tener paciencia. Ahora tenemos ahí algunas diferencias con algunos gobiernos. No estamos con esa... Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo para nombrar al secretario general. Y eso indica, pues, el nivel de contradicciones. Pero yo siempre hago apelo a una ley, la ley de la ciencia social y la ciencia política, que es la ley del desarrollo desigual y combinado. Esa es una ley que, si uno la aplica con sabiduría, sabe cómo ir avanzando en la desigualdad. Porque no vamos a ser iguales, pero vamos a ir combinando y administrando las diferencias y potenciando los puntos comunes para avanzar. Entonces, yo espero que podamos tener pronto esa unidad centroamericana. Unidad en la diversidad, como dice Ceres. Bueno, vicepresidente, esta es una pregunta que democráticamente insistí que incluyéramos en el guión, porque la semana pasada estuve allá en el Trifinio y bueno, muy admirada de todo lo que está pasando allá, porque hay mujeres emprendedoras, está todo lo que es la región Osawa, está todo lo que es la región Cayahuanca, y se están haciendo muchos esfuerzos en esta zona particular. Entonces, ¿cuáles han sido los logros más destacados del Plan Trifinio durante su gestión? ¿Y qué retos persisten? ¿Y cómo puede el Plan Trifinio convertirse en un modelo de desarrollo sostenible que inspire a otras regiones fronterizas en América Latina? Bueno, primero había que explicarle a la audiencia qué es el Plan Trifinio. El Plan Trifinio es un tratado entre Honduras, Guatemala y El Salvador, que tenemos fronteras comunes. Hay un punto ahí, que el bosque de Montecristo, donde está un mojón y uno pone una mano, está en Guatemala, pone la otra, está en Honduras y pone el pie, está en El Salvador. O sea, ahí coinciden los 3 países. Y por eso se firmó la región Trifinio, que son más de 7.500 kilómetros cuadrados, son 44 municipalidades las que conforman esta región, y por lo tanto, pues es una área representativa para muchos proyectos de desarrollo, desarrollo comunitario, desarrollo cultural, desarrollo económico. De hecho, el 5% del café a nivel mundial sale de la zona del Trifinio. Y ahí tenemos ecosistemas bellísimos. De hecho, la UNESCO declaró como a la reserva de la Mancomunidad Trifinio, el Trifinio Fraternidad, como un patrimonio de la humanidad. Ahí hay especies de animales y de flora que todavía subsisten, hay que cuidarlas. Está todo el sistema lagunar del lago de Huija, la laguna de Metapán. Ahí nacen los 3 ríos más importantes de los países: el Lempa, el Motagua y el Ulúa, surgen de esta región. De hecho, acabamos de hacer una operación de recompra de deuda que hizo el presidente Bukele, donde nos hemos ahorrado $352 millones, de los cuales el acuerdo es invertir $10 millones anuales en la cuenca del río Lempa, porque es también un modelo de guardar los ecosistemas. Pero la pregunta tuya de cómo desarrollar y cuál es la garantía que hay, bueno, tú decías algo, las mujeres. Nosotros hemos empoderado muchas mujeres y lanzamos toda la política de género de la red Osawa. Lo hicimos en Copán, porque las 3 ciudades emblemáticas de la zona son Copán en Honduras, Esquipulas en Guatemala y Metapán en El Salvador. Hemos desarrollado proyectos productivos, hemos tratado de integrar a los grandes, digamos, al sector privado más representativo de la zona, porque, por ejemplo, en Metapán tenemos la empresa Ventos, que es la que maneja toda la energía eólica que se produce con estas torres de
de energía con el viento, hay una central hidroeléctrica, está la Holcim, es decir, hay un potencial tecnológico importante, entonces estamos montando la tecnología, pero servir como modelo para otras regiones, creo que ya lo estamos haciendo. De hecho, hoy en el mes de noviembre se llevó a cabo aquí en El Salvador la segunda reunión de todos los países, desde España a toda América Latina, sobre el tema del agua, que se usó el caso del trifinio como el modelo a seguir por la administración que tenemos los tres países, o sea, un proyecto y un modelo transfronterizo, ¿verdad? Trinacional. A nivel de SICAL siempre lo presentamos como un modelo exitoso que está siendo acompañado por países que ya vieron la importancia de invertir ahí. Hay un proyecto que se llama de paisajes, de landscape, de la Reino Unido, que escogió cinco puntos en todo el planeta, en África, en Asia, en Europa y en América, y América escogió el trifinio como su modelo. La cooperación italiana con el ILA, que el Instituto Italiano de América Latina, también está presente. El Reino de Marruecos nos ha dado toda una tecnología para poder hacer la recolección de los vegetales y las legumbres que se cultivan ahí bajo una agricultura controlada de las casas mayas, que son proyectos en los cuales, como viveros, se cultiva tomate. Bueno, el presidente Bukele fue a inaugurar uno allá a Chalatenango, que llamaba Risotto, repollo, cebolla, tomate, con unas casas israelitas que de alguna manera no se podían aplicar en las zonas agrestes, ¿no? De los que tenemos, y sobre todo Chalate, que es montañoso, pues hacían cortes de tierra. Y eso vimos que a la larga iba a ser contraproducente. Entonces las tomamos en el plan trifinio, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, y las hemos adaptado. Tenemos más de 100 casas mayas en toda la zona. Se ha incrementado la producción de estos vegetales. Y el café. Hemos llevado los cafetaleros, sobre todo de la zona alta de Chalate, que han ganado la tasa de excelencia de 14 años que ha habido esta certamen, digamos, o calificación. 11 las han ganado los salvadoreños de esa zona de café. Y bueno, y así podríamos ir mencionando una gran cantidad de desarrollo. El último que acabamos de hacer, lo fuimos a inaugurar hoy en diciembre, el 14 de diciembre, hicimos ahí la cena navideña en la vicepresidencia. Fue un hotel escuela que hemos construido en La Palma, porque la apuesta al turismo es una apuesta nacional, y de hecho el turismo se ha convertido en la primera fuente de divisas para El Salvador. Y la oferta turística no solo es Surf City, también tenemos las zonas de montaña, de volcanes, de lagos, de ríos, pero no tenemos el personal capacitado. Entonces hemos creado, y lo hicimos en un tiempo récord, en 4 meses levantamos ese pequeño hotelito, pero es una escuela para preparar chefs, meseros, capitanes, etcétera. Y eso es pues, lo último de los logros que hemos tenido desde la vicepresidencia de Salvador, porque hay que decirle también a los oyentes que el trifinio, en ese tratado internacional que se firmó hace casi 30 años, quedó la autoridad en los 3 vicepresidentes. O sea, el vicepresidente de Guatemala, el vicepresidente o vicepresidenta de El Salvador o Guatemala, y en Honduras no se llaman vicepresidentes, se llaman designados. Entonces hay un designado o una designada, y los 3 formamos la Comisión Internacional, que es la máxima autoridad del trifinio. Bueno, para ir finalizando, vicepresidente, quisiéramos conocer un poco más de usted. Como dijimos al principio de esta conversación, usted fue educado en Europa. ¿Cómo influyó su formación europea en su visión política y filosófica? Bueno, digamos que toda mi educación superior la tuve, bueno, en España, en Francia y en Estados Unidos. Entonces, a veces el modelo europeo no es el mismo modelo americano. Y entre la licenciatura, cuando me gradué de la Universidad Complutense de Madrid, y el doctorado que hice posteriormente, tuve un curso intermedio en una universidad de Estados Unidos, a la Universidad de Minnesota, en el Instituto Humphrey de Asuntos Públicos. Entonces, tengo esa doble visión, pero todas tienen un denominador común, y es cómo alcanzar o trabajar por el bien común y el servicio público. Porque en Estados Unidos saqué este estudio, era en Public Policy Making y Public Policy Administration, o sea, era administración y formulación de políticas públicas.
En Francia fue en el Instituto Internacional de Administración Pública. Y en España el doctorado fue en Derecho Constitucional. Entonces, todo va en función de cómo ir mejorando el servicio público, cómo irle dando en Estados Unidos le llaman el public servant, en Francia dicen los cadres administratifs. Entonces, aquí también por una decisión del presidente Bukele, me toca dirigir una escuela que se fundó hace casi 2 años, menos de 2 años, que se llama Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública. Y ahora estamos aplicando, ya tenemos certificados más de 7,000 funcionarios públicos que han pasado por la escuela. Hace una semana o algo así, firmamos con la Corte de Cuentas un convenio para que todos los funcionarios de la Corte de Cuentas pasen por los cursos que da la ESIAP. Y el objetivo nuestro es poder capacitar a todos los funcionarios públicos, y no solo del Ejecutivo, sino pues la Corte de Cuentas, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, o sea, el órgano judicial, el órgano legislativo, los gobiernos locales. De hecho, en uno de mis convenios que firmé en Madrid con la EUDE, que es la Escuela Europea de Dirección de Empresas, y logramos un curso para gobernadores y alcaldes, que lo damos a través del Ministerio de Gobernación. O sea, cómo vamos haciendo nosotros que el servicio público sea de calidad, porque nuestro pueblo necesita, requiere y merece una atención de calidad, de excelencia, para lograr, porque este es nuestro lema, lo que dijo el presidente Bukele, que lo público sea igual o mejor que lo privado. ¿Por qué? Porque el pueblo merece esa atención y ese servicio público. Bueno, vicepresidente, ha sido un honor tenerlo en nuestro programa Encuentros y no lo queremos dejar ir, pero ya el tiempo apremia. Pero si usted pudiera dejar un legado en el proceso de integración centroamericana, ¿cuál sería? Que se lograra firmar ese documento que presentamos en Santiago de los Caballeros, que da un salto cualitativo, porque no solo consolida y cohesiona la integración centroamericana, sino que permitiría que llegáramos a la unión centroamericana, o sea, que hubiera una unión, porque cuando se da ese salto, en Europa les costó a ellos muchos años de debate, de discusión, llegar a la Unión Europea. Pero nosotros, y esto también poca gente lo sabe, yo siempre que puedo lo digo, en 1997, apenas habían pasado 6 años del que se firmó el protocolo de Tegucigalpa, en una cumbre de presidentes en Managua, dijeron, vamos a formar la Unión Centroamericana como una unidad. Ese era un esfuerzo en 1997. En Europa estaban todavía con el Tratado de Maastricht y se les ocurría hablar de la Unión Europea. Ellos empezaron con una constitución para Europa allá por el 2002, 2003. Los debates que hubieron por los temas de una constitución los llevaron a ellos al acuerdo de Lisboa en el 2009. En el 2009 fue cuando lograron hacer ya el acuerdo para crear esta entidad de la Unión Europea, porque en el 2005 todavía estaban debatiéndose sobre la Constitución. O sea, nosotros les llevamos a ellos años en la visión, porque también el proceso de integración nuestro no surge en el 91, ni se quedó anclado en el siglo XIX. En los años 50, con la Carta de San Salvador en 1951, se creó la ODECA, que era la Organización de Estados Centroamericanos. Y en Europa se estaba creando la CECA, que era la Comunidad del Acero y el Carbón. Y con esos procesos fuimos avanzando. Ellos hicieron la Comunidad Económica Europea, nosotros hicimos el Mercado Común Centroamericano, que era el mejor modelo de desarrollo en el mundo en esa época, y que nos permitió un crecimiento enorme, y que otra vez intereses, ¿verdad?, hicieron que esta guerra absurda que tuvimos con Honduras y que se rompiera el Mercado Común Centroamericano. Y nos quedamos distanciados hasta 1991, que volvimos otra vez a crear el SICA. Ahora el SICA hay que transformarlo para hacer la Unión Centroamericana. O sea que el mayor anhelo y el mayor legado sería poder dejar este instrumento jurídico para las nuevas generaciones. Bueno, hasta aquí llega nuestro episodio. Hemos estado con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, jurista y político. Gracias por darnos su espacio en su apretada agenda y gracias y hasta luego.